En esta sesión vamos a hablar del contrato de préstamo. El préstamo es un contrato por el cual se produce la cesión del uso y disfrute de un determinado bien. Para que se dé el préstamo tiene que existir, en primer lugar, la entrega de la cosa que va a ser utilizada por otra persona durante cierto tiempo. Y aquí debemos distinguir si la cosa, el bien entregado, es fungible o es no fungible. Si el bien es no fungible, la obligación que asume el prestatario, es decir, el que recibe ese bien, es devolver ese mismo bien que le fue prestado. Mientras que si el bien objeto de préstamo es fungible o es dinero, entonces lo que debe devolver, lógicamente, no es el mismo bien, sino es otro bien diferente, pero de la misma especie y calidad que el prestado. Si la cosa entregada no es fungible, estaremos ante un contrato denominado comodato. Este contrato se caracteriza, y vamos a hablar ahora en profundidad de ello, por su gratuidad. Si la cosa que se entrega es fungible o es dinero, estamos hablando ya propiamente de préstamo, también denominado mutuo. Este contrato de préstamo puede ser gratuito o puede estar sujeto a un interés si así lo pactan las partes. Centrándonos en el comodato, es decir, en la entrega de esos bienes no fungibles para su uso, vamos a distinguir los siguientes elementos. En primer lugar, unos elementos subjetivos, es decir, aquellos que formalizan el contrato, que son dos personas diferentes. Una, el comodante, que es el dueño del bien, que tras la entrega va a seguir manteniendo su propiedad, y por otro lado, el comodatario, que va a ser quien reciba el uso y disfrute del bien entregado. ¿Qué sucede si el bien genera frutos? Bueno, los frutos, en cuanto a su propiedad, van a ser propiedad del comodante. Otra cuestión es si su uso y su disfrute va a corresponder o no al comodatario, y en este sentido hay discusión doctrinal al respecto, aunque parece que la opinión mayoritaria de autores se decide porque el comodatario va a poder utilizar los frutos. Como he indicado antes, en el comodato no existe retribución alguna por el préstamo de la cosa, con lo cual no puede haber emolumentos de ninguna especie. Es, por tanto, como os he indicado, un préstamo de uso en el que hay una particularidad curiosa con respecto a otras figuras contractuales, y es que este contrato no se va a extinguir por el fallecimiento de alguna de las partes. Pongamos, por ejemplo, que una persona me ha cedido a mí el uso de su vivienda, es un familiar y yo estoy destinado en otro sitio donde él tiene una vivienda y me la cede no en alquiler, sino que me la presta para que yo la use en comodato. Bien, si yo fallezco y mis hijos viven conmigo, el comodato no se extingue y mis hijos van a poder continuar utilizando esa vivienda. Esto es así, por supuesto, salvo pacto en contrario en el momento de la constitución del comodato o posterior. Son obligaciones del comodatario pagar todos los gastos ordinarios de uso y conservación de la cosa. Por ejemplo, en el supuesto que acabo de poner, yo seré responsable de realizar todas aquellas pequeñas reparaciones para que la vivienda que estoy ocupando en otra localidad y que me ha prestado un familiar, pues pueda seguir estando destinada a tal uso de vivienda y mantenerla y conservarla convenientemente. Si la cosa en un momento dado se pierde, debo responder frente al comodante por esa pérdida. Hay una serie de excepciones en las cuales se entiende que no tendría esa responsabilidad como comodatario, que serían obligaciones en las cuales la responsabilidad se incrementa, que sería si el uso que le he dado al bien es distinto del pactado, si he superado el plazo por el cual se me prestó el bien, o bien si se taxó el bien y ésta se pierde, tendría que pagar el precio de tasación. Otra de las obligaciones que tengo
sería, como comodatario, sería no retener la cosa prestada al final del arrendamiento del comodato, aunque el comodante me adeude algo a mí. Pongamos, por ejemplo, que en paralelo a que este familiar me preste a mí la vivienda, yo le he hecho a él un préstamo en dinero X que no me devuelve. Finaliza el periodo que pactamos para el comodato, yo debo entregarle la vivienda y reclamarle por otras vías el importe que él me adeuda a mí, pero lo que no puedo hacer es decir, como tú no me pagas, yo no te devuelvo la vivienda. ¿Qué sucede si hay varios comodatarios? Pongamos, por ejemplo, que somos 3 personas las que estamos utilizando en comodato un determinado bien. No solo me ha prestado el piso a mí, sino que me ha prestado dentro del piso a mí y a otros 2 hermanos míos. Bueno, pues en este supuesto, la responsabilidad por cualquier daño que se le cause al bien prestado va a recaer solidariamente sobre los 3. Es decir, en un momento determinado se producen daños al inmueble y no va a ser contra el causante de los daños contra quien únicamente se pueda dirigir el comodante, sino que va a poder dirigirse por la totalidad de los daños frente a cualquiera de los 3 comodatarios. En este sentido, el comodatario también hay que tener en cuenta que solo va a responder de aquellos daños que no sean los normales por el uso normal del bien, es decir, cualquier deterioro en el cual no exista culpa y sea por el mero uso. Pongamos, por ejemplo, pues eso, un grifo que tras 3 años pues empieza a gotear, o una avería normal de una caldera, o una cañería que gotea sin que haya habido ningún tipo de actuación rara nuestra ni culpa nuestra, no dará lugar a responsabilidad frente al comodante. El comodante, por su parte, no es fácil hablar de que vaya a tener obligaciones en la medida que estamos hablando de un contrato gratuito. Sí que es verdad que hay una serie de disposiciones que le generan una serie de compromisos. Por ejemplo, el comodante no va a poder reclamar la cosa hasta que haya vencido el plazo del comodato. El plazo del comodato puede pactarse o puede no pactarse y ser indeterminado. Bueno, pues en el supuesto de que se haya pactado un plazo, podrá reclamarla cuando llegue ese plazo, pero no antes, con una excepción que establece la ley, absolutamente lógica. Dado que el carácter del contrato es gratuito, hombre, si el comodante acredita que tiene una necesidad urgente del bien, entonces sí que lo podrá reclamar antes del vencimiento. Pero si no surge esa necesidad urgente, no podrá hacerlo. En el caso de que no se hubiera pactado duración, podrá reclamar el bien prestado en cualquier momento. En el caso de que surja algún gasto extraordinario en la conservación de la cosa, pongamos por ejemplo pues una avería o una mejora que se quiere introducir, una avería grande o una mejora que se quiere introducir dentro de la vivienda, o que haya que hacer determinadas modificaciones porque así lo exige la normativa municipal. Bueno, pues en ese caso tienen un carácter extraordinario que no va a recaer sobre el comodatario, sino sobre el comodante. A fin de cuentas, el bien es suyo. Y si el bien objeto de préstamo tuviera algún tipo de vicio oculto, que no se pone de manifiesto al comodatario, conociéndolo el comodante, si como consecuencia de ese vicio oculto el comodatario sufre algún tipo de daño, el comodante deberá indemnizarlo y deberá responder por los daños causados. El comodato, como he indicado antes, se extingue por distintas causas: la pérdida de la cosa, el transcurso del plazo pactado para el comodato o la reclamación por el comodante en caso de necesidad urgente si hay duración indeterminada del comodato. También, como he indicado antes, no es causa de resolución del contrato el fallecimiento de alguna de las partes. Una variante del comodato que verdaderamente tiene un nombre muy gráfico y así es la situación del precarista, es la del precario. El precario es un comodato, pero todavía con menos, llamémosle, derechos para el precarista. Normalmente se constituye sobre un inmueble
que se cede el uso a otra persona de forma gratuita, no se especifica una finalidad concreta para la utilización y no está sujeto en ningún caso a plazo. Es decir, toma el inmueble y úsalo. En esta posición el precarista tiene que aceptar que en cualquier momento el dueño le va a decir hasta aquí hemos llegado y se acabó, porque no tiene un plazo establecido por vía contractual para la utilización. Para finalizar, vamos a referirnos ya al préstamo de consumo, al préstamo que se constituye sobre estos bienes fungibles o dinero de los que hemos hablado antes. También se denomina mutuo, pero normalmente todos lo conocemos como préstamo. Consiste en la entrega de dinero o de bienes fungibles. En este caso, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, presto a alguien 1.000 euros, esta persona no está obligada en ningún caso a devolverme los mismos billetes de 1.000 euros que yo le he entregado. Me tendrá que devolver otro tanto, me tendrá que devolver otros 1.000 euros, que me los podrá devolver en la forma que se pacte y si no me lo podrá dar incluso en moneditas de 1 euro. Y yo lo tendré que aceptar. En este sentido, lo que se transmite cuando se hace este tipo de préstamo es la propiedad del bien prestado. Y la persona, el prestatario que recibe esos bienes, recibe su propiedad. Y el compromiso que asume es devolverme otro tanto de la misma especie y calidad. ¿Qué sucede? En este tipo de préstamos, aunque sufra alteración en el precio, la cosa prestada, habrá que devolver otro tanto a la suma prestada o al importe o al bien prestado. Pongo por ejemplo, me prestan un lingote de oro de 24 quilates de 1 kilo y vale a día de hoy X euros. Cuando lo tenga que devolver dentro de un año, la variación del valor del oro ha hecho que ese lingote valga bastante más de lo que vale hoy. El prestamista no puede decirme, oye, como yo te he prestado un lingote que ahora vale más, devuélveme un lingote y 100 gramos más de otro, un lingote adicional de 100 gramos para compensar. O al revés, poder decirlo yo, oye, que te estoy devolviendo más. En ese sentido, cuando se trata de bienes que no son el dinero, se devolverá otro bien equivalente, misma especie y calidad. Esto no sucede así con el dinero. Pongo por ejemplo, recibo un préstamo de $1.000 y esos $1.000 a día de hoy tienen un tipo de cambio determinado y debo devolverlo dentro de un año esos $1.000 que a mí me cuestan más euros porque el valor del dólar ha variado durante ese periodo. Bueno, pues ahí sí que asumo una diferencia en el valor del préstamo que debo reintegrar. Los intereses en el contrato de préstamo no se presumen. Si un contrato de préstamo no habla de intereses, no habrá que pagar un precio por el contrato de préstamo, pero en el supuesto de que el prestatario los pague, no podrá reclamarlos. En cuanto a los intereses, ya para finalizar, está prohibido el interés usurario. Es usurario aquel tipo de interés que es notablemente superior al normal del dinero y a las condiciones del caso concreto en el cual se presta. El contrato que sea declarado usurario va a conllevar que no se aplica el interés y que entonces el prestatario solo debe devolver el principal prestado, la suma prestada o el bien fungible prestado. Y por otro lado está prohibida una figura que es el anatocismo, que es la capitalización de los intereses de demora. Interés de demora es aquel que se paga una vez vencido el plazo como penalización adicional por el incumplimiento del plazo. Ese no se puede capitalizar porque así lo prohíbe nuestro derecho.